En México, el Ozempic cuesta entre 3.500 y 6.500 pesos por dosis, y la lista de espera en algunas farmacias supera las 3 semanas. En TikTok hay miles de videos de personas que bajaron 20, 30 hasta 40 kilos. Influencers que lo recomiendan, grupos de WhatsApp donde lo consigues más barato sin receta. Y en 2025 y 2026, Cofepris emitió múltiples alertas sanitarias por Ozempic falsificado, vendido por redes sociales. En laboratorio encontraron contaminación bacteriana en algunos productos. Entonces la pregunta que nadie está respondiendo bien es esta. ¿Qué es realmente el Ozempic? ¿Cómo funciona en tu cuerpo? ¿Por qué baja de peso? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de usarlo? ¿Y qué dice la ciencia que los anuncios no te están diciendo? Hoy respondemos todo eso, con ciencia real, sin venderte nada. Primero lo básico. Ozempic no es una pastilla para adelgazar, es el nombre comercial de la semaglutida, un medicamento desarrollado originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Fue aprobado por la FDA en 2017 y por Cofepris en México para ese uso específico. Lo que nadie esperaba es que los pacientes diabéticos que lo usaban reportaban algo más. Bajaban de peso de forma significativa sin cambiar mucho su dieta, y ahí empezó todo. Cuando los médicos y la industria farmacéutica vieron esos resultados, comenzó una carrera científica para entender por qué. Y lo que descubrieron cambió completamente lo que creíamos saber sobre el hambre, el apetito y la obesidad. Para entenderlo necesitas conocer una hormona que probablemente nunca has escuchado nombrar, el GLP-1. 1. ¿Cómo funciona realmente en tu cuerpo? El GLP-1 es una hormona que produce tu intestino delgado cuando comes. Su función principal es decirle a tu páncreas que libere insulina para bajar el azúcar en sangre. Hasta ahí todo normal. Pero el GLP-1 también hace algo más. Llega al cerebro y activa los receptores de saciedad. Le dice a tu cerebro que ya comiste suficiente, que puedes dejar de buscar comida. La semaglutida, el ingrediente activo del Ozempic, imita exactamente esa hormona, pero con una diferencia crucial. El GLP-1 natural dura en tu cuerpo solo unos minutos antes de degradarse. La semaglutida dura una semana entera. Una semana con tu cerebro recibiendo la señal de que no tienes hambre, de que ya comiste, de que puedes parar. Por eso la gente que lo usa reporta algo que para muchos es completamente nuevo. El ruido del hambre desaparece. Esa voz constante que te dice come algo, simplemente se apaga. Para personas con obesidad que llevan décadas luchando contra ese ruido, esa sensación es transformadora. Pero aquí empieza la parte que los anuncios y los influencers no te cuentan. 2. Lo que nadie te dice sobre los efectos secundarios. El 44% de las personas que usan semaglutida reportan al menos un efecto secundario, según un análisis de más de 400,000 publicaciones en Reddit analizado con inteligencia artificial por la Universidad de Pensilvania. Los más comunes son los que ya conoces: náuseas, diarrea, estreñimiento. Esos sí los menciona la publicidad, aunque sea en letra pequeña. Pero el estudio encontró dos grupos de efectos secundarios que casi nunca se mencionan en los ensayos clínicos tradicionales: problemas reproductivos y alteraciones hormonales. Específicamente, irregularidades menstruales, cambios en la libido y alteraciones en la regulación de la temperatura corporal son menos frecuentes, pero están ahí, documentados en decenas de miles de usuarios reales. Y hay uno más que sí está bien documentado, pero que la mayoría de la gente ignora: la pérdida de masa muscular. Entre el 25% y el 40% del peso que se pierde con Ozempic no es grasa, es músculo. Eso importa porque el músculo es metabólicamente activo, quema calorías incluso en reposo. Perderlo significa que tu metabolismo basal baja, y eso tiene consecuencias directas cuando dejas el medicamento. 6 de cada 10 personas que empiezan a tomar estos medicamentos lo dejan antes de ver los beneficios completos debido a los efectos secundarios. Eso significa que la mayoría de las historias de éxito que ves en TikTok representan a una minoría de usuarios.
3. ¿Qué pasa cuando dejas de usarlo? El Ozempic no es un tratamiento que usas por 3 meses y ya. Es, para la mayoría de las personas, un medicamento de por vida. Cuando dejas de tomarlo, la semaglutida desaparece de tu cuerpo en unas semanas. Y con ella desaparece el efecto que tenía sobre tu cerebro. El ruido del hambre vuelve. La señal de saciedad se va. Los estudios muestran que la mayoría de las personas que dejan el Ozempic recuperan entre el 60% y el 70% del peso perdido en el primer año, no porque hayan fallado, sino porque la causa subyacente de su obesidad, la forma en que su cerebro procesa el hambre, no cambió. Y aquí está la parte más difícil de aceptar sobre la obesidad. Cada vez más evidencia científica la define no como un problema de fuerza de voluntad, sino como una condición crónica del cerebro. Una alteración en los sistemas de regulación del apetito que no se cura con dieta y ejercicio en la mayoría de los casos severos. El Ozempic trata los síntomas de esa condición crónica mientras lo tomas, pero no la resuelve. Es el equivalente a tomar medicamento para la hipertensión. Funciona mientras lo usas. Si lo dejas, la presión vuelve. 4. Ozempic falso. El problema específico de México y Latam. Y aquí llegamos al problema que sí es específico de nuestra región y que en los videos de Kurzgesagt o Veritasium no vas a encontrar. En 2025 y 2026, COFEPRIS emitió varias alertas sanitarias por productos falsificados de semaglutida. En análisis de laboratorio, algunos productos que decían contener semaglutida tenían en realidad otra sustancia, y algunos tenían contaminación bacteriana. Estos productos falsos se venden principalmente por redes sociales, grupos de WhatsApp y sitios web no verificados, a un precio significativamente menor al de la farmacia y sin receta médica. La regla es simple: COFEPRIS clasifica el Ozempic como medicamento de venta con receta. Si alguien te lo vende sin receta, sin empaque original o a un precio que parece demasiado bueno, es una señal de alarma. Además, existe un mercado de semaglutida compuesta o magistral, normalmente en vial para reconstituir, más barata que la pluma de marca. Esa versión no está aprobada por COFEPRIS y es exactamente el tipo de producto detrás de las alertas de falsificación. No tienes garantía de qué contiene ni en qué concentración. 5. El futuro del Ozempic natural y lo que viene. Y terminamos con la parte más esperanzadora de toda esta historia. En abril de 2026, la FDA aprobó una pastilla contra la obesidad con el mismo efecto que el Ozempic, pero en formato oral. Eso elimina la necesidad de inyecciones semanales y podría reducir significativamente el costo del tratamiento. Pero más importante todavía, científicos de la Universidad de Stanford descubrieron en 2025 una molécula natural llamada BRP que actúa de forma similar al Ozempic, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales y sin la pérdida de masa muscular. A diferencia de Ozempic, que actúa en múltiples receptores del cerebro, intestino y páncreas, el BRP actúa específicamente en el hipotálamo, controlando el apetito y el metabolismo. En estudios animales no presentó náuseas, estreñimiento ni pérdida significativa de masa muscular. La investigadora ya fundó una empresa para iniciar ensayos clínicos en humanos. Si los resultados se confirman, podríamos tener en menos de una década un tratamiento para la obesidad más efectivo, más seguro y más accesible que todo lo que existe hoy. El Ozempic no es el final de esta historia, es el primer capítulo de una revolución en cómo entendemos y tratamos la obesidad. El Ozempic funciona. Eso es un hecho científico, hace lo que dice que hace y lo hace bien, pero funciona dentro de un contexto muy específico, bajo supervisión médica, con un plan de alimentación y ejercicio, sabiendo que probablemente es un tratamiento de largo plazo y entendiendo los efectos secundarios reales. No es una pastilla mágica, no es una solución rápida, y en México, comprarlo sin receta o de fuentes no verificadas no es solo un riesgo financiero, es un riesgo de salud real.
La obesidad es una condición médica compleja que la ciencia está empezando a entender de verdad. Y eso es exactamente lo que hace esta historia tan fascinante. Estamos viviendo en tiempo real el momento en que la medicina empieza a tratar la obesidad como lo que siempre fue, una enfermedad, no un fracaso personal. Y eso va a cambiar todo. Si este video te aclaró algo que tenías dudas sobre el Ozempic, compártelo con alguien que lo necesite saber. Suscríbete y activa la campana. La próxima semana vamos con algo completamente diferente, el supervacío del universo. Una región del espacio tan grande y tan vacía que los científicos no saben cómo explicar que existe. ¿Conocías la diferencia entre Ozempic, Wegovy y Mounjaro? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana en Mente Cósmica.